Entonces, lo de trabajo ya lo habíamos visto en clase, ¿cierto? La guía 3 de física es un repaso de lo que habíamos visto en clase, obviamente, que cuando no existe desplazamiento de la fuerza, ejercido por la fuerza, entonces no hay trabajo. ¿Listo? Entonces las ecuaciones de trabajo es la siguiente. Trabajo se define como fuerza por desplazamiento. F por delta R, ¿no? Entonces, ese delta R tiene que ser necesariamente en dirección de la fuerza. Es decir, que las fuerzas que actúan en otras direcciones no ejercen trabajo. ¿Y cuál se va a hacer ese coseno de phi? O sea, por ejemplo, vamos a rayar aquí este coseno de phi. Este coseno de phi de aquí. Entonces el coseno de phi hace énfasis al ángulo que forma una fuerza cuando no actúa en dirección de desplazamiento. Miren que yo les explicaba en el colegio que, por ejemplo, la caja que siempre hemos hablado se va a desplazar en este sentido, ¿cierto? Horizontalmente. Pero la fuerza se está ejerciendo de otra forma. La fuerza se está ejerciendo con un ángulo phi. Entonces ese va a ser el ángulo que vamos a poner en nuestra fórmula. Por ejemplo, si phi valiera 20, 35, 30, 45, etc. Entonces eso lo voy a reemplazar aquí en la fórmula. Entonces, donde F es la fuerza, R es el desplazamiento y phi es el ángulo que forma la fuerza F con la horizontal. Entonces, habíamos visto dos ejemplos en la clase y dos ejemplos también en la guía. Entonces me decía que si los datos son: una caja se desplaza debido a la acción de una fuerza F de 10 newtons, ¿cierto? ¿Y cuánto se desplaza? Se desplaza 3 metros. Entonces, sencillo. Si trabajo es fuerza por desplazamiento, pues simplemente voy a multiplicar 10 por 3. ¿Listo? Y ese es uno de los ejercicios que hay en la guía. Es sencillo, solamente multiplico 10 por 3, 30. Ese es el trabajo. ¿Y 30 qué? 30 joules. ¿Listo? Y el otro ejemplo ya era agregándole una fuerza que no está en dirección del desplazamiento. La fuerza F actúa en dirección, ¿cómo les digo? En dirección que no es del desplazamiento, en dirección formando un ángulo con la horizontal de 32 grados, ¿cierto? De 32 grados. Entonces, ese ángulo que forma, yo lo tengo que descomponer la fuerza en dos fuerzas, una vertical y una horizontal, como ya lo hemos hecho antes. Entonces, la fuerza horizontal va a ser F por cos del ángulo phi, que en este caso vale 32 grados, entonces sería F por cos de 32. ¿Listo? Que es lo que tengo aquí. Y solamente voy a necesitar esta. Yo calculo la otra porque pues a veces si volvemos a clase se los voy a pedir en evaluación que descompongan la fuerza en los dos ejes, ¿no? En el eje X y en el eje Y. Pero solamente voy a utilizar la fuerza en X, esta de aquí. Entonces, ¿cuánto vale la fuerza? Vale 20. Y lo multiplico por coseno de 30, entonces me da 16,96. Esa es la fuerza en X. Es esta de aquí, la roja mayúscula, la fuerza en X. ¿Listo? Y esa fuerza la multiplico nuevamente por el desplazamiento, que es 4. Entonces, los 16,96 los multiplico por 4 y me va a dar que el trabajo realizado por la fuerza de 20 newtons va a ser de 67,84. No es nada más. Y eso mismo lo tienen que hacer en el ejercicio propuesto en la guía.
Entonces vamos a ver la guía. Quien no la pueda ver las guías, por favor descarga WPS Office, ¿no? Entonces aquí está, explica un poco de energía, explica lo de trabajo, aquí está la explicación de la fórmula, el primer ejemplo, el segundo ejemplo y el taller. Listo. Ahí dice encontrar el trabajo realizado por la fuerza F de 250 Newton si se realiza el desplazamiento como se muestra en la figura. El desplazamiento es de 12, la fuerza es de 250. Sencillo. Y la segunda dice encontrar el trabajo si se desplaza 12 metros con una fuerza de 200 Newton. Y el ángulo phi que se forma es de 30 grados. Lo mismo. Descompongo la fuerza de 200 en el eje X, en el eje Y y solamente utilizo la fuerza en X para encontrar el trabajo. ¿Listo? Preguntas de esta guía, muchachos. Vamos a hacer otro ejemplo, ¿listo? Diferente. Supongamos que esta es la caja de la que tanto hemos hablado. ¿Sí o no? Y yo la voy a desplazar en este sentido. Me voy a desplazar en este sentido aplicando una fuerza, como siempre lo hemos hecho. Aquí está. Entonces le aplico una fuerza en este sentido. Por ejemplo, una fuerza de ¿cuánto? Una fuerza de ¿cuánto será? Una fuerza F. Una fuerza F de 20 Newton. Listo. Vamos a lo de blanco. Grande. Le aplico una fuerza F de 20 Newton. Esa fuerza hace que esa caja que inicialmente estaba aquí, ahora se desplace a esta parte, ¿cierto? Se desplazó ya. Eso. ¿Y cuánto se desplazó esa caja por esta acción de esta fuerza? Yo voy a decir que esa caja se desplazó una cierta distancia. Supongamos que lo que hizo desplazarlo fue una distancia de X igual a 8 metros. ¿Listo? A 8 metros. Entonces el trabajo W va a ser igual a fuerza, a la magnitud de la fuerza. Vamos a ponerlo en corchetes. Aquí está. F por distancia. Por delta R. Bueno, ahí no puedo escribir el delta R, pongámoslo puntico por R, ¿cierto? O X. Recuerden que en el salón yo había dado las fórmulas con X y aquí en la guía están con R, pero eso es lo mismo, por delta R, ¿no? Entonces les pregunto a ustedes, ¿cuánto vale el trabajo en ese caso?
Eso, muy bien. 8 por 2, 16. ¿Listo? Entonces sería 20 newton por... hagámoslo más grande aquí. Entonces sería 20 newton por 8 metros. Entonces eso sí, el trabajo sería igual a 160 joules. ¿Listo? Esa es la primera parte y ese es el primer punto que dejé en la guía. Acá sería la F de 250 y el desplazamiento de 12 metros. Y para el segundo punto sería lo siguiente. Expliquémoslo otra vez en la diapositiva. Aquí. Acá. Observen, muchachos. Observen. Aquí la fuerza que se está ejerciendo es de 20 newton. ¿Listo? La fuerza que se está ejerciendo es de 20 newton. Esa es la fuerza que se ejerce. 20 newton. La que estoy subrayando en estos momentos. Y esa fuerza se ejerce en una dirección de 32 grados con respecto a la horizontal. Entonces, para descomponer esta fuerza, porque sabemos que la fuerza en Y de esta fuerza de 20 newton no realiza trabajo, igual que el peso tampoco realiza trabajo para este caso, ¿listo? Igual que la normal tampoco realiza trabajo. Por eso no nos quedamos calculando peso, incluso no dice cuánto, el ejemplo no dice cuánto pesa la caja. Entonces tampoco dice la masa, entonces no nos quedamos ni calculando pesos, ni encontrando la fuerza normal, ni nada de eso. Sino que solamente nos vamos a centrar en encontrar el valor de la fuerza de 20 newton en la dirección de X. Recuerden que una fuerza yo la puedo descomponer en dos sentidos, ¿no? Yo la puedo descomponer en dos sentidos, en el eje X y en el eje Y. Entonces esa fuerza de 20 newton yo la voy a descomponer efectivamente en dos sentidos. ¿En cuál? En el eje X y en el eje Y, como está acá abajo. Seleccionar pluma, amarillo. En el eje X, aquí está. Y en el eje Y, acá abajo está. ¿Listo? Entonces, esa fuerza de 20 newton yo la descompo en dos sentidos. ¿Por qué lo hago nuevamente? Porque una de esas vectores descompuestos de esa fuerza no realiza trabajo. Si la caja se está moviendo en este sentido, entonces solamente esa componente de la fuerza va a realizar trabajo. La otra componente, que es en Y, que va en dirección hacia arriba, pues no realiza trabajo. Entonces F en Y acá, F en Y, esta componente de la fuerza no va a realizar trabajo. ¿Listo? Entonces por eso las tengo que encontrar. ¿Y cómo las encuentro? Utilizando las relaciones trigonométricas que ya habíamos visto en clase y que les expliqué, que me demoré toda una clase explicándoles las relaciones trigonométricas seno y coseno. ¿Listo? ¿Que de dónde salen? Pues salen de seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Listo? Entonces se despeja ahí y se encuentra que f en x va a ser igual a f coseno de phi. Y f en y va a ser igual a f
seno de phi. ¿Listo? Que para este caso vale 32 grados. Entonces va a ser f coseno de 32 grados, como lo estoy subrayando acá abajo. Y va a ser, para la f de y, va a ser f seno de 32 grados. Lo que nos interesa es la fuerza en x, la fuerza en dirección del desplazamiento, que va a ser f de x coseno de 32 grados. Entonces reemplazo f, ¿cuánto vale f? Vale 20 newton. Y el ángulo phi pues ya lo había reemplazado, que vale 32 grados. Y si multiplico todo esto me da 16,96 newton. ¿Listo? Profe, que yo no tengo calculadora científica. Yo ahora les voy a enviar un video de cómo utilizar GeoGebra. Yo ya les había dicho que descarguen e instalen GeoGebra. Por ejemplo, vamos a hacerlo una vez. Listo. Ahí deberían de estar viendo mi celular. Me voy a GeoGebra. GeoGebra es la que hice gráfica ahora. Ahora vamos a hablar de esto, porque de esta hay una tarea para que no se olviden de funciones. Y voy a hacer esa operación. ¿Cuál operación? 20 coseno de 32. 20. Le doy f de x, coseno, me devuelvo a números de 32. Y mire que me da 16,96. ¿Listo? 16,96. Y observe que eso era lo que teníamos en la guía o aquí en la presentación. 16,96 newton. ¿Listo? Entonces pues yo creería que no tienen excusa de decir que no tienen una calculadora científica, pues porque GeoGebra sirve para utilizarla como eso, ¿no? Como una calculadora científica. Entonces, ocultar aquí de nuevo. Entonces es eso. Ya calculé la componente de la fuerza en X. Entonces, ¿qué voy a hacer? Nuevamente me voy a la fórmula de trabajo. Me voy a la fórmula de trabajo y encuentro lo siguiente. ¿Qué? Nuevamente encuentro que trabajo es igual a fuerza por distancia. Fuerza en dirección del desplazamiento, obviamente. ¿Y cuánto era la fuerza para este caso? La fuerza que encontré en X, que va a ser de 16,96 newton. Y el desplazamiento es 4, entonces multiplico 16,96 por 4 y me da 67,84. ¿Listo? Y eso es lo que les pido hacer en la guía del segundo punto. El ángulo ya vale 30 grados, la fuerza 200 y el desplazamiento 12 metros. La guía de cálculo trata sobre desigualdades e inecuaciones. Vamos a cerrar esto aquí, esto acá. Vamos a lo más grande. Ahí está. Entonces dice así. Obviamente ya había explicado brevemente pues las desigualdades, mayor, menor, mayor o igual, menor o igual. Las desigualdades se tratan de una forma similar, pero no igual que las igualdades. Por ejemplo, devolvámonos a la jam. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí obviamente tengo que seleccionar negro. Que una igualdad va a ser 2x igual a 4. Entonces yo les pregunto, ¿cuánto tiene que valer la x para que esa igualdad se cumpla? Muchachos, ¿cuánto tiene que valer la x para que esa igualdad se cumpla?
Eso, x es igual a 2. Entonces, ahí directamente lo hicieron ustedes. Pero si yo lo quisiera resolver normalmente, entonces el 2 se está multiplicando a ese lado, ¿cierto? Pasa al otro lado ¿a qué? A dividir. Y 4 dividido entre 2 es igual a 2. ¿Listo? Lo que se haría normalmente sería 4 dividido entre 2. Entonces x es igual a 2. ¿Ya? Eso es lo que se haría normalmente. Vamos a ver otro ejemplo. 3x menos 1 igual a 0. A 1, a 1. A 2. A 2. A 2. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer para resolver esa ecuación? El menos 1 está restando. ¿Pasa al otro lado a qué? A sumar, ¿cierto? Entonces, de este lado me queda 3x igual a 2 más 1. No ha hecho nada abstracto y nada loco, sino que eso todos lo sabemos, ¿sí o no? El menos 1, el 1 está restando de este lado, el menos 1 pasa al otro lado a sumar. ¿Listo? Lo que está restando pasa a sumar. Lo que está sumando pasa a restar. Lo que está multiplicando pasa a dividir. Lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Eso lo tienen que grabar en la memoria. ¿Listo? Ahora, ¿qué sigue? El 3 está multiplicando. Aló. Ah, no. Bueno, el 3 está multiplicando. Pasa al otro lado ¿a qué? A dividir. ¿Listo? Y 2 más 1, ¿cuánto es? 3. ¿Sí o qué? Entonces, de este lado, de este lado vamos a hacerlo parte por parte. 2 más 1 es igual a 3. El 3 está multiplicando, pasaría al otro lado a dividir, entonces me queda x igual a 3 dividido 3. Por lo tanto, x es igual a 1. ¿Listo? Entonces, para que se cumpla la que estoy subrayando, esta ecuación, la x solamente puede valer 1. De igual forma sucede en las desigualdades. De igual forma, no, de similar forma sucede en las igualdades. Salvo que hay una pequeña variación con respecto cuando pasa a multiplicar o a dividir por un signo negativo. Que ahí el símbolo se invierte y ya lo voy a explicar más adelante. Entonces veamos, corramos esto para acá. Y vamos a hacer dos desigualdades más acá. Por ejemplo, pongamos la inecuación 2x menor que 4. ¿Listo? Nuevamente, lo que voy a hacer es despejar x. Siempre el objetivo va a ser despejar x. Entonces, por ejemplo, en este caso, el 2 se está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Lo mismo, ¿sí o no? De este lado me queda la x solita menor que 4 dividido 4. Dividido 2, perdón. Por lo tanto, x es menor que 2. Recuerden, esto de acá es una ecuación y esto de acá es una inecuación. ¿Listo? Entonces, esto que yo voy a subrayar acá, esto que estoy subrayando, es la inecuación. Y me dice que esa inecuación solamente puede ser resuelta cuando la x es menor a 2. Cuando la x es menor a 2. Entonces, les pregunto, ¿el menos 1 puede resolver esta ecuación de aquí? Eso.
Entonces eso es lo que quiere decir es esto de acá abajo. Todos los números menor que 2 pueden resolver la inecuación marcada en asterisco. ¿Listo? Y eso yo lo puedo representar en la recta real y como notación de conjunto. Ahí en la guía está como notación de conjunto, pero nosotros conjuntos no vimos. Lastimosamente, pues antes de entrar al paro y suspender clase no alcanzamos a ver conjuntos. Pero esa es la notación de conjuntos. Y en la recta real, ustedes ya lo saben hacer. Ahí está. Lo más recto que pude hacer. Entonces, chin, la recta real. Yo voy a ubicar. Solamente necesito ubicar un punto, ¿sí o no? ¿Y cuál es ese punto? El 2. Entonces aquí voy a ubicar el 2. Y todos los números menores que 2, estos de acá, todos los números menores que 2, sin incluir al 2, van a cumplir esta inecuación. ¿Listo? ¿Hasta dónde? Hasta el menos infinito. Y eso yo lo puedo escribir en forma de notación de conjunto, pero pues en este caso no lo vamos a hacer pues porque todavía no hemos visto conjuntos. Sin embargo, bueno, escribámoslo de una vez para que vayan aprendiendo. Eso se representaría así. Sería el conjunto solución A igual, abro corchetes, X minúscula, que pertenece a los reales, tal que X es menor que 2. Así se lo representa en notación de conjunto. ¿Listo? Eso quiere decir las tres cosas. La que está señalada en este cuadrito, la notación del conjunto A, o en la recta real. Lo puede interpretar de las tres formas. Y como le dijo Jerónimo, -1 sí da solución a la inecuación señalada en el asterisco. 0 también da solución. -1000 también da solución. -1.000.000 también da solución. 1 también da solución. 1,5 también. ¿Listo? Entonces todo número menor a 2 va a dar solución a la inecuación. Los únicos que no cumplen esta definición es, por ejemplo, del 2 para arriba. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. ¿Por qué no cumple el 2? Porque si yo reemplazo el 2 en esta inecuación, me va a dar que 2 por 2, 4. Menor que 4, eso es falso, ¿no? 4 es igual a 4. Entonces ya vamos a ver otro ejemplo con una inecuación un poquito más compleja. Dejámosla acá. Vamos a resolver una inecuación, por ejemplo, menos 2x menos 4. Aquí no tengo menor o igual. Mayor o igual a 3. Aquí es mayor o igual, ¿no? Vamos a hacerla aquí mayor o igual. Ahí está. Mayor o igual. ¿Listo? Entonces, ahora sí, voy a continuar.
mayor o igual a 3. Entonces el menos 4 está restando. El objetivo nuevamente es que es despejar X. Siempre va a ser el objetivo encontrar X. ¿Listo? En este caso vamos a despejarla para encontrar la solución a nuestra inecuación. Entonces, el menos 4 está restando, pasa al otro lado a sumar, lo mismo que en las igualdades, ¿no? Entonces de este lado me queda menos 2x mayor o igual a 3 más 4. Bueno, volvamos a hacerle la señal, la rayita, mayor o igual, para que quede mayor o igual. En el teclado pues no está mayor o igual, entonces lo voy a escribir cada vez que escriba el símbolo. Aquí hay que hacer una anotación importante y lo dice en la guía. ¿Listo? Cuando se pasa a multiplicar o dividir de un lado al otro de una inecuación, se invierte el símbolo de la inecuación para conservar la inecuación original. ¿Listo? Para que la inecuación se siga cumpliendo. Entonces el menos 2 está multiplicando, pasaría al otro lado a dividir. Pero en este caso, el símbolo de mayor o igual se tiene que invertir a menor o igual. Esto solamente sucede con signos negativos. ¿Listo? No es que cuando esté un símbolo positivo lo van a invertir, no. Solamente sucede con símbolos negativos. Ahora vemos otro más sencillo para que quede claro. Entonces, de este lado, ¿qué me va a quedar? Bueno, volvamos a escribir lo mismo, ¿cierto? Vamos a escribir lo mismo. Menos 2x y hagamos primero la suma. ¿Sí o no? 3 más 4, ¿cuánto da? 7. Recuerden, aquí es mayor o igual. Mayor o igual. Mayor o igual, ahí está. Entonces, el menos 2 está multiplicando. Pasa al otro lado a dividir, pero tengo que invertir el símbolo. Entonces vean lo que va a suceder. La X me queda sin signo ya. Menor o igual que 7 dividido entre menos 2. Vamos a ponerlo entre paréntesis para que quede claro. Que está dividiendo entre el menos 2 completo. Y esto obviamente sigue siendo menor o igual, ¿cierto? Menor o igual. Eso es lo que pasa. Y 7 dividido entre 2, ¿cuánto da? 3,5, ¿cierto? 3,5. Menos 3,5. Entonces vamos a escribir eso. X menor o igual que menos 3,5. ¿Y eso qué me quiere decir? Que todos los números menores o iguales a menos 3,5 van a cumplir esta inecuación. ¿Listo? Representado en la recta real. Eso, ahí está. Ahí me quedó más o menos recto. Entonces yo voy a escribir el menos 3,5 menos 3,5 y van a ser todos estos números inferiores a menos 3,5 incluyendo el menos 3,5. Lo incluye. ¿Listo? Lo incluye. ¿Listo? Entonces les pregunto, ¿dudas de cómo trabajar una inecuación?
muchachos. ¿Hay dudas o no hay dudas? Por ejemplo, les pregunto ahora sí, ¿cuál sería la solución para la inecuación que acabo de escribir? 3x mayor a 3. Sí y no. Está más o menos, ahí le falta un pedazo, como quien diría. Mire que mis... ¿Cómo? No, estaba bien uno. Pero le falta un pedazo en la interpretación del resultado. Porque esto no es una igualdad, ¿listo? Esto no es una ecuación. Esto es una inecuación. Por ejemplo, la respuesta... Vamos a hacerlo con verde. La respuesta a este ejercicio que hice yo es la solución de esta inecuación que estoy rayando en asterisco son todos los números menores a 3,5, menores o iguales a menos 3,5. Entonces tú me tienes que dar la respuesta de la solución de esta otra inecuación. Mira como yo dije, son todos los números reales menores a menos 3,5. Menores o iguales a menos 3,5. Esa es la solución. Entonces la solución de acá abajo no es 1, sino que le falta otro pedazo. ¿Listo? ¿Qué cuál sería? No. Mira, la solución a la parte de verde que fue el ejercicio que es, la solución es todos los números reales menores o iguales a menos 3,5. ¿Listo? Esa es la solución al ejemplo que yo hice. Son todos los números reales menores o iguales a menos 3,5. Entonces, a este otro ejercicio, sígame. No, porque mira, casi, ¿no? Pero no. Porque aquí en el ejercicio mío dice menor o igual, pero aquí dice ¿qué? En el ejercicio de ustedes, ¿qué dice? No, míralo, este símbolo ¿qué significa? Menor es para la... Eso. ¿Listo? Eso. A 1. Entonces se escribe X mayor a 1. ¿Listo? Y quiere decir todos los números reales mayores a 1. ¿Listo? Y eso en la recta real se representa de la siguiente forma. Pongámoslo en rojo. Las flechas. Pongo el 1. Pongo el 1. Pongo el 1, ahí está el 1. Y quiere decir todos los números mayores a 1, sin tener en cuenta el 1, obviamente. Sin tener en cuenta el 1. Porque no me dice mayor o igual, sino que me dice mayor a 1. Y eso es lo que está explícito en la guía. ¿Listo? Primero hay un ejemplo de qué es mayor, qué es menor. Obviamente el menos 7,5 es menor que el 2. El 2 es mayor que menos 7,5. Yo lo puedo expresar de las dos formas. Luego vemos un ejemplo de cómo sumar o restar ambos lados, cómo multiplicar ambos lados, etc. Luego vamos ya al tema de inecuaciones. Hay un ejemplo similar a los que expliqué ahora, lo de la recta real y su notación en conjunto. Mire que esta es la notación del conjunto. X pertenece a los reales, quiere decir esta parte, donde X es menor a 1/2. Y quiere decir todos los números
reales que son menores a un medio. Esta parte de aquí. ¿Listo? Esta parte quiere decir eso. Luego viene otro ejemplo con otra inecuación en donde se resalta que cuando pasa un número negativo al otro lado de la inecuación, tengo que invertir el símbolo de la inecuación. Y luego de eso ya viene el taller. En el primero, pues es una pregunta de selección múltiple donde tienes que escoger A, B o C o D, cuál representa el conjunto solución de esta inecuación. ¿Listo? Y el segundo es encontrar el conjunto solución y graficar en la recta real. ¿Ya? Entonces, claro de lo que tienen que hacer en la guía de matemáticas. Pues yo creo que es muy fácil eso. Claro, muchachos. Listo. Por ejemplo, aquí vamos a adelantar un poco la solución. Vea que el menos 9 está restando. Pasa al otro lado a ¿qué? A sumar, ¿no? Y el menos 30 está multiplicando. Pasa al otro lado a ¿qué? A dividir. Entonces, mire que está el menos 30 en negativo. Recuerden que si un número negativo pasa al otro lado a multiplicar o a dividir, el símbolo de la inecuación se invierte. ¿Listo? Para conservar la inecuación. Bueno, eso es todo por la guía de matemáticas. Vamos a desarrollar un proyecto que ya para la próxima semana ustedes tienen que tener el tema sobre el cual van a trabajar. Entonces se llama mi proyecto de ciencia y tecnología, ¿listo? Este proyecto lo voy a calificar inicialmente en física y en informática, porque la ciencia y la tecnología obviamente están relacionados con el pensamiento computacional y con las con las áreas del conocimiento STEAM, ¿listo? Entonces todo está relacionado. Entonces las áreas del conocimiento STEAM, que les voy a dejar como consulta qué significa, tienen que ver mucho la física, la matemática, la ingeniería y el pensamiento computacional como tal. Entonces inicialmente solamente en esas dos áreas, porque pues en cálculo yo creo que vamos a hacer otras cosas con respecto a las pruebas IFES, entonces ahí ya estarían todas las notas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y por favor anótenlo por ahí. Yo de todas formas esta presentación se las voy a compartir, las dos presentaciones se las voy a compartir en el grupo, igual que las calificaciones finales, para que los que perdieron algunas materias se pongan pilas. O no, mejor no. Yo a mis estudiantes sí, a ustedes no. Bueno, hay personas que perdieron varias materias, ¿no? Entonces no se van a dejar coger el día con esas materias porque me parece que después van a tener problemas para graduarse. No va a ser como algunas personas del año pasado que básicamente por una bobada, por una o dos materias no se graduaron. Fue algo pues muy loco eso. En fin, vamos a buscar un problema que se presente en nuestra comunidad y que la podamos resolver utilizando la ciencia y la tecnología. Entonces ustedes me van a decir, profe, pero ¿cómo? ¿Cuál problema puede ser? En Mosquera o en su vereda, donde usted habita, siempre uno va a encontrar problemas que pueden tener una solución. Obviamente no nos vamos a dedicar al carácter social, por ejemplo, el conflicto armado, todo eso no, sino cosas que en realidad nosotros podamos resolver utilizando la ciencia y la tecnología para resolver esos problemas. ¿Listo? Entonces esto lo vamos a hacer
en grupos o individual. Si es individual, pues no hay problema. Si es en grupos, debería de ser parejas, hombre y mujer. O un grupo de 3, pues siempre que incluyan a un hombre o a una mujer, no importa ahí el orden. Pero si es un grupo de 4, sí sería 2 hombres, 2 mujeres. ¿Listo? En el salón hay suficientes mujeres y suficientes hombres, yo creo que están parejos. Entonces, para que tengan eso en cuenta. Máximo 4, mínimo 1, ahí está. ¿Listo? Y eso me lo tienen que pasar por escrito la semana que viene. ¿Ya? Ejemplos de lo que podría ser. Estos son ejemplos que se me ocurrieron a mí, pero a ustedes se les puede ocurrir muchos otros diferentes, ¿cierto? Como por ejemplo, ¿qué hacer cuando se va la energía? ¿Cierto? Hay muchas cosas que pasan cuando se va la energía. Se va la energía por una semana, por 2 días, por un mes. Uno no sabe, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a mí no me gustaba utilizar velas en una casa de madera, ¿no? Pues por el riesgo que corre de incendiarse una casa. Aunque pues aquí allá en Mosquera son muy cuidadosos con eso. Y yo creo que casi no se ven de esos casos, pero se podrían ver. Uno sabe, uno se puede dormir y de pronto ahí sucede una calamidad. Entonces, en base a eso, por ejemplo, yo cogí y me compré una pila y entonces ya con esa pila alumbro la pieza al menos y ya me evito de gastar velas. Pero entonces ustedes, haciendo uso de la ciencia y tecnología, ¿qué solución podrían verle a ese problema? ¿Listo? Hay muchas soluciones a un único problema. Podría ser alguien de idea, no, yo puedo utilizar un panel solar, no, yo puedo utilizar la fuerza de las mareas, no, yo puedo utilizar la fuerza eólica, yo puedo utilizar la energía del sol, etcétera. Cualquiera. O incluso puede decir, no, yo puedo generar realizar un generador y con ayuda de la fuerza mecánica alumbrar. Se genera un dínamo y tú, dándole pedal a eso o manivela, alumbras una habitación o lo que sea. No sé. Ese puede ser un problema. Otro problema, por ejemplo, es que hace mucho calor. Entonces, yo voy a inventarme un aparato para que mi habitación esté fresca. Podría ser. No sé. Otro problema que tiene Mosquera es el agua potable. Sabemos pues que el agua que nosotros utilizamos allá en Mosquera es agua de pozos, es agua lluvia. Resulta que el agua lluvia, así sea la más pura lluvia pues que tengamos allá en Mosquera, cuando está aposentada, o sea, cuando no está en movimiento, ella genera unas bacterias. Entonces pueden decir, no, yo voy a esterilizar el agua por este método para consumo humano, o yo voy a utilizar unos filtros, o yo voy a utilizar la energía solar para desinfectar el agua, etcétera. Puede haber muchas soluciones a ese problema. En fin, otro problema puede ser la basura. No, es que en mi municipio, afuera de mi casa, hay mucha basura, entonces yo me voy a idear un robot, una máquina que vaya recolectando esa basura en bolsas. Siempre la solución para todos los problemas que planteemos va a ser de ciencia y tecnología, o sea, cómo la ciencia puede influir para cambiar ese problema para beneficio nuestro, ¿cierto? Para impacto de nuestra comunidad, empezando por nosotros mismos, obviamente. Entonces, por ejemplo, otro problema podría ser, no, es que, por ejemplo, en Mosquera casi hay muy pocas personas que cultivan en la casa, entonces un planteamiento del problema podría ser, se podría cultivar en nuestra casa. ¿Listo? Yo lo sé, y porque varias personas me han dicho que hacen sus cultivos de
frutas y hortalizas, más que todo hortalizas, pues así, en unas huertas caseras. A mí la verdad me sorprendía eso, pero lo hacen. Pero entonces, digamos que el problema es desabastecimiento de comida. Entonces voy a crear un sistema hidropónico o una huerta casera o lo que sea para producir comida ayudado de la ciencia y la tecnología. ¿Listo? Entonces ese problema lo van a buscar. No les estoy diciendo que escojan uno de estos, ¿no? Estos son ejemplos, nada más. Estos de aquí son ejemplos. ¿Listo? Yo no les estoy diciendo que escojan uno de estos, sino que ustedes pueden encontrar otro problema que sucede en su comunidad y que ustedes puedan resolverlo o al menos plantearlo de cómo resolverlo. No necesariamente digamos que no es que yo voy a llevar agua potable a todo el municipio de Mosquera implementando unas bombas aquí, unos sistemas de filtrado, etcétera. Vamos a filtrar el agua de mar, por ejemplo. Eso se podría hacer, pero pues tampoco nos vamos a meter en un megaproyecto de pronto que no tengamos la opción de alcanzar. ¿Listo? Entonces van a buscar un problema y van a mirar si ese problema tiene solución ayudados de la ciencia y la tecnología. ¿Listo? Entonces la propuesta va a tener las siguientes características. ¿Cuál es el problema que identificaron en su comunidad? ¿Cómo afecta ese problema a la comunidad y al entorno? Y solamente para el próximo reunión, que va a ser el próximo jueves, vamos a tener listas ya estas dos preguntas. ¿Listo? Es decir, su equipo va a tener un nombre, van a identificar el problema y van a decir cómo ese problema afecta a su comunidad. ¿Listo? Ya estas otras preguntas de acá abajo las trabajamos luego de esa clase del próximo jueves. ¿Ok? Entonces esas tres cosas. ¿Hay alguna duda o inquietud con respecto al proyecto?